ustedes aquí en su espacio. Como les decía antes de irnos a la pausa, hay una incertidumbre en República Dominicana de que hay gripe, otros dicen, bueno, ya llegó nuevamente el COVID. ¿Cuál es la verdad de esto? ¿Y cómo debemos de cuidarnos? Para eso tenemos una invitada muy especial y ella es la doctora Esther Almonte, neumóloga. Buenas tardes, doctora, ¿cómo está usted? Buenas tardes, Ana. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Sí, nosotros tenemos esa incertidumbre, doctora. ¿Hay COVID Sí, nuevamente en República Dominicana o no? Es la primera pregunta. bien. Bien, vamos a partir de que sabemos que el COVID es una enfermedad causada por el virus del SARS-CoV-2, que el primer caso que tuvimos, que el que se conoció fue en el 2029. A partir de ahí, realmente el COVID siempre ha estado con nosotros. En algunos tiempos, en estos últimos meses, sí han descendido los casos, pero ahora sí hay un pequeño brote de los casos de COVID. Sí se están presentando. No estaba y ha surgido de nuevo, sino que han disminuido los casos, pero realmente todo el año se mantiene el COVID circulando en nuestra población. O sea, desde el 2019 estamos llevando esto del COVID. Lo único es que parece que se había como bien usted dice, no es que se había desaparecido, sino que había un porcentaje menor y ahora ha vuelto como a resurgir. To- sí, totalmente. ¿Por qué surge? Bueno, depende de muchas cosas. Recordando que, a ver, la transmisión del COVID se da por las gotitas de salivas que uno emite luego de que uno habla, uno tose, uno expectora, o también se encuentra en un ambiente aislado que permita la circulación de estas partículas y pues la persona las pueda inhalar. Entonces, a partir de eso, sabemos que si uno no se expone, si uno no eh, está en un entorno donde está contaminado, pues no se va a infectar. Pero ¿qué pasa? La sociedad ha disminuido y ha bajado la guardia, podríamos decir, Sí. con este tema del cuidado, del uso de mascarilla, con este tema de la higienización de las manos, del distanciamiento social. Y pues de vez en cuando siempre van a aparecer esos brotes. Eso es lo que condiciona a que últimamente estamos viendo una elevación de los casos. ¿Cómo pudiéramos, doctora, identificar cuándo es gripe y cuándo es COVID? Porque muchas personas dicen, ay, tengo una gripe mala, pero en aquel tiempo, cuando Sí, nació el COVID, sí, en el 2019, la gente eh, pensaba que era gripe y ahí venían los problemas graves, cuando era COVID. sí, sí. A mí me da un poquito de risa el término de una gripe mala, porque yo le digo a veces a los pacientes, yo todavía no sé de cuál es, dónde encontrar esa bibliografía de donde dice gripe mala. Pero bueno, uno lo pone así, uno lo dice así, el dominicano dice una gripe mala, doctora, pero bueno. La gripe es una enfermedad totalmente común, con una alta tasa de contagiosidad aquí en nuestra población, causada por lo que nosotros sabemos que puede ser por influenza. La influenza tiene varios tipos de influenza, está la A, la B, la C y la D, pero los que más afectan al ser humano es la tipo A y la tipo B. Es parte de las enfermedades respiratorias agudas, al igual que el COVID, y tienen síntomas muy similares. Por eso es que a veces dicen, no es Se gripe, no es confunden. COVID que tengo, sí, pero hay algunos síntomas muy, no específicos, porque no son, como les digo, patonomónicos, es decir, que son específicos de la enfermedad, pero que pueden presentarse. Por ejemplo, en el caso del COVID, es muy habitual que el paciente, aparte de los síntomas generales, como es el malestar general, la fiebre, una fiebre desproporcionada, un decaimiento, un cansancio, el paciente refiere sentirse muy agotado. También nos refiere la pérdida del olfato y la pérdida del gusto.
ya eso es una alarma, o sea, ya eso uno pudiera tener una sospecha clínica, tanto porque los diagnósticos no solamente se hacen con los estudios de laboratorio, también tomando en cuenta la clínica, Claro. eso es esencial. Con respecto a la gripe o la infección por influenza, da muchos síntomas generales, da una fiebre alta, persistente, un malestar general extremo, una tos, pero casi siempre la tos es más seca en comparación con el COVID, que puede ser seca o también con expectoraciones, pero por influenza se caracteriza más por una tos seca, por síntomas también de las vías aéreas altas, como es una congestión nasal, una rinorrea o salida de secreciones por la nariz, estornudos también. Básicamente los síntomas son muy similares. Sí, ¿Qué lo porque hace diferente? Determinarlo, ¿verdad? Mediante las pruebas de los hisopados nasales y orales también. ¿qué pasa, doctora, cuando una persona va con gripe, que cree que tiene gripe, a una emergencia y allí no le hacen las pruebas pertinentes y creen que también los mismos doctores a veces creen que es gripe y resulta que puede ser un COVID? Sí, lo ideal sería, lo primero es un buen interrogatorio con el paciente, preguntarle las características de los síntomas. Siempre, a ver, hay pacientes que son de riesgos, porque en dependencia del tipo de paciente, entiendo que es el manejo en la emergencia. Esos pacientes que son más sensibles a presentar una infección, ya sea por influenza, por gripe o por COVID, con síntomas importantes, son aquellos pacientes principalmente en edades extremas, como son los niños menores de 2 años y los adultos mayores de 65 años. Todo tipo de paciente que tenga una enfermedad inmunocomprometida y que afecte su sistema inmune, pueden ser pacientes diabéticos, pacientes cardiópatas, pacientes renales, pacientes con enfermedades respiratorias crónicas, como son pacientes asmáticos o enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que son aquellos pacientes que se exponen al humo del tabaco o la exposición de biomasa durante su vida. Esos pacientes, cuando llegan a emergencia, ya son pacientes que se le da cierta atención diferente y entonces depende mucho de la clínica en el momento para los estudios de laboratorio y los estudios de imagen. Sí. Si es un paciente de una edad adulta, joven, saludable, que no tenga ninguna comorbilidad, o sea, ninguna enfermedad, lo ideal es hacer los estudios básicos que la emergencia nos permite. ¿Cuáles son esas? Bueno, un hemograma. En el hemograma podemos ver algunos parámetros alterados que nos pueden orientar a si es un paciente por una infección viral o bacteriana. También podemos hacer, si en dado caso tiene síntomas urinarios, podemos hacer una orina, que es muy poco frecuente, pero por si acaso hay alguna coinfección urinaria. Esos son los laboratorios realmente que nos permiten en emergencia, porque ahí uno se ata un poquito de las manos. Y una radiografía de tórax. Es una radiografía de tórax, podemos ver algunos infiltrados o lesiones típicas de los procesos virales. Pero lo que determina el diagnóstico per se, pues es primero la clínica, o sea, los síntomas y el examen físico, la prueba, la PCR, o sea, hacer el panel. Nosotros hacemos el panel, el FIMARY, que es el panel donde tenemos 20 patógenos que podemos determinar mediante este panel. Y también está el hisopado nasal. De estas formas podemos entonces llegar a un diagnóstico específico. Lo único es que en los centros privados ese tipo de estudio pues ya sería bajo el costo del paciente. Ok, entiendo. No hay problema. Ya a partir de ahí, sí, no, ya a partir de ahí, si por ejemplo es un paciente, como le mencioné, con alguna comorbilidad, pues entonces nosotros tenemos ciertos índices que valoramos y decidimos entonces si ese paciente se va a ingresar, principalmente aquellos que tienen una enfermedad y que tienen algún dato clínico importante, por ejemplo, que el oxígeno le baja, que no cede la fiebre, que está con una falta de aire importante, un malestar general extremo. Todos esos pacientes son pacientes de alto riesgo y lo ideal es siempre ingresar. Ok, siempre todo va a depender de qué tipo de paciente sea y qué tan grave Sí, correcto. se vea la Exactamente. situación.
¿Y cuáles serían las medidas a tomar para preventiva, para uno evitar ya sea el COVID o también la gripe? Exactamente, miren, las medidas preventivas es primero preparar nuestro organismo. ¿Cómo preparamos nuestro organismo? Hidratándonos bien, comiendo Tomando saludable. mucha Siempre la agua. hidratación sí, siempre se recomienda en pacientes que no tengan ninguna contraindicación médica, una hidratación de mínimo 3 litros de agua al día. Comer saludable, muchas verduras, muchas frutas y muchos vegetales. Y lo otro es cuidado, lavado de las manos, higienización de las manos, el distanciamiento social, mínimo 2 metros de distancia con una persona, siempre usar mascarilla, principalmente en los lugares públicos, siempre cuando vaya a toser, estornudar, pues cubrirse la boca y evitar los espacios poco ventilados. Siempre tratar de abrir ventanas, abrir puertas, poner el abanico para que pueda entonces haber un Circular cambio en la el aire. ventilación y circular, exactamente, y circular y no mantener el virus. ¿Cómo ha sido la evolución, doctora, la evolución clínica de la gripe y del COVID? Bueno, clínicamente presenta los síntomas que ya yo le había descrito anteriormente y varía mucho dependiendo del tipo de paciente. A veces, por ejemplo, cuando hay pacientes con otras comorbilidades, la evolución es un poco tórpida, es necesario ingreso, es necesario hidratación, es necesario tratamiento antiviral, es necesario, todo depende de las comorbilidades que se descompensen y lo que necesite el paciente. Pero lo habitual ahora mismo, lo que se está viendo en consulta, son muchos casos que se han manejado de forma ambulatoria. No es que siempre aparece un casito que se ingrese, principalmente por lo que le mencioné, pero la mayoría de casos han sido casos leves a moderados. Ok, perfecto. Bueno, doctora, ¿dónde la podemos encontrar? Bien, me pueden encontrar en el Centro Médico Quirúrgico Dr. Rafael Rodríguez Colón los lunes y los miércoles a partir de las 3:30 y los martes y jueves en horarios de la mañana ahí mismo. También estoy trabajando en Imanol, el Instituto de Medicina Avanzada del Noroeste, los lunes, miércoles y viernes en la mañana. Excelente. ¿Y sus redes sociales? Mi red social se llama doctora Esther Almonte. Así que ya ustedes Es saben, en miren, recomendada, porque si está en este programa es porque ya yo he pasado por sus manos y mi papá Sí. también. Excelente doctora, Sí. públicamente lo puedo decir. Gracias por tomarme pendiente, tenerme pendiente, gracias por la invitación y estamos en toda su orden. Bueno, gracias a usted por aceptarnos. Bye bye. Cuídese, vaya, un placer. Bye. Señores, de verdad, la recomiendo. A mí me pasó un caso en febrero, bueno, ustedes recuerdan, para cerca de mi cumpleaños, que yo tenía una gripe. Ella se ríe cuando cada vez que yo le digo una gripe mala. Yo tenía una gripe y fui por emergencia, no aguantaba, y un dolor fuerte de cabeza a una emergencia de una clínica, que por ética no voy a decir. Y ellos vienen a hidratarme, digo yo me hidrato mucho en mi casa, yo bebo mucho líquido, mucho jugo. Vienen y me ponen un suero. Y el dolor explotándoseme la cabeza, la congestión nasal, horrible. Y luego me inyectaron algo, ¿no? Y no, que no me iban a recetar nada porque eso es viral. A la semana yo seguía malísima y acudí a la doctora Esther. Yo dije, no, espérate, esto no es normal. Ya nos habíamos conocido a través de mi padre, que lo llevamos a una consulta de rutina, ¿no? Y entonces dije, déjame ir donde ella. Pues señores, yo tenía un problema que me estaba afectando los bronquios. Entonces, por eso es que yo señalo cómo se deben de manejar los centros médicos, de cómo atender al paciente, y cómo dar los primeros auxilios, como dicen. Porque, ok, ven a uno, sí, tú te ves bien porque no tengo fiebre, bajó la fiebre, pero yo estaba mal, muy mal. Pero nada, aquí estoy viva y con mucho por hacer. Vámonos a nuestra pausa. Cuando retornemos tenemos muchas noticias que informarle.